Espíritu Santo. Bueno, tengo un hermano que vino, amén, conmigo, nuestro hermano Ariel nos presenta esta tarde, amén, gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9, hermanos, vamos a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren lo que dice la Biblia: mas vosotros sois linajes escogidos, amén, real sacerdocio, escucha bien, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Escucha bien, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que estos días yo predicaba en la iglesia y yo le decía, hermanos, nosotros somos personas especiales? Dios nos compró a precio de sangre y dice la Biblia, hermanos, mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Dios nos eligió, Dios nos llamó, hermanos, con un propósito. Amén. No es solamente para que nosotros vengamos y nos sentemos, hermanos, en las reuniones y aplaudemos y dancemos. No, solamente para eso Dios nos llamó. Miren, dice la Biblia, hermanos, amén, que nosotros somos real sacerdotes, real sacerdocio. Somos personas especiales. Hombres y mujeres, hermanos, que Dios nos tomó en sus manos para que nosotros, hermanos, miren lo que dice, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Y a su nombre. Mirá lo que estaba quiero decirle, sos una persona especial. Dios te compró. Amén. No sos cualquier persona. Ahora mirarle y decirle, ¿por qué estás así? Amén. Porque escucha, Dios nos llamó para anunciar las virtudes. Amén. Y Dios ha depositado sobre nuestra vida de su presencia, de su gracia, de su amor. Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz. Amén. Para que nosotros en este tiempo podamos anunciar, hermanos, amén, las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Y Dios puso dones, Dios puso talento, Dios puso cosas especiales en nosotros. Amén. Pero escuche, mire, vamos a Samuel, a primera de Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Samuel. Allí habla, hermanos, amén, del sacerdocio. Y dice la Biblia que en aquel tiempo, primera de Samuel, capítulo 2. Escucha, dice la Biblia, hermanos, amén, que los tiempos eran malos. Dice que la palabra de Dios escaseaba. Amén, ya no se predicaba la palabra. Ya, hermanos, amén, las cosas estaban mal. Y se necesitaba, y Dios necesitaba hacer algo diferente, algo distinto, como en este tiempo. Dios necesita hacer algo distinto, Dios necesita hacer algo diferente. Dios está llamando a hombres y a mujeres, hermanos, amén, a que se santifiquen. Dios está llamando a hombres y a mujeres que busquen su presencia, que clamen delante de Él, porque Cristo viene pronto, Cristo viene a buscar a su iglesia. Amén. Y la Biblia dice, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y a su nombre. ¿Sabe que estos días yo predicaba, hermanos, en la iglesia y hablaba sobre Elías? Dice la Biblia, hermanos, que Elías hizo descender fuego del cielo. Elías, hermanos, amén, escuche, por la palabra de Elías el cielo se detuvo y no llovió por 7 años. Por la palabra de Elías, hermanos, amén, volvió a llover. Escuche, pero dice la Biblia que Elías recibió una amenaza de Jezabel. Le dijo que le iba a cortar la cabeza. ¿Y qué hizo Elías? Disparó, hermanos, por temor. Y nosotros, escucha, hemos recibido milagros. Dios hizo un milagro, Dios transformó nuestras vidas, Dios hizo cosas tremendas. Pero ¿qué hacemos? En vez de buscar a Dios, en vez de servir a Dios, en vez, hermanos, de hacer las cosas que Dios nos manda que hagamos, no vamos para el desierto. ¿Qué hizo Elías? Se fue al desierto. ¿Qué hizo Elías? Se echó a dormir. Amén. Gloria a Dios. Tremendo, hermanos, amén, hombre de Dios, escuche. Pero Dios en su amor y en su misericordia le trajo comida, le trajo pan y le trajo agua. Comió.
vio y ¿qué hizo? Se echó a dormir. Y así muchas veces pasa en la iglesia. Hermanos, Dios trae palabra, Dios trae, hermanos, amén, avivamiento, Dios trae, escuchen, la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos durmiendo. Amén. Y yo lo escuchaba al siervo del Señor y decía, Dios nos llamó a 3 días de avivamiento porque tal vez hay ceniza que hay que echar para afuera. Amén. Pero yo en esta noche quiero hablarle, hermanos, amén. Por eso les leí ahí en Primera de Pedro capítulo 2 que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que nos sentemos en la iglesia? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Usted tiene que servir a Dios, usted tiene que predicar la palabra. Amén. Usted tiene que, hermanos, amén, buscar el rostro del Señor. Miren lo que dice la Biblia. Que en aquel tiempo, amén, Dios había llamado, hermanos, a una familia al sacerdocio. Dice la Biblia que el hombre, el sacerdote envejeció y quedaron, hermanos, sus hijos, amén, en el sacerdocio. Y tomaron en poco el sacerdocio. ¿Cuántos de nosotros dentro de la iglesia, hermanos, estamos y tomamos en poco las cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos en la casa de Dios, hermanos, y tomamos en poco servir a Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, amén, habla, escuchen. Y los hijos de Eli eran hombres malos. Primera de Samuel, capítulo 2, el verso 12. Amén. Estos hombres, hermanos, amén, habían sido llamados al sacerdocio como nosotros fuimos llamados, hermanos, para ser sacerdotes de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero muchos de nosotros tenemos en poco las cosas de Dios. Muchos de nosotros hacemos caso omiso al llamado del Señor. Dice la palabra que estos hombres, hermanos, amén, fueron elegidos por Dios, tenían un privilegio delante de Dios. Hombres, hermanos, que fueron llamados para que, escuche, estén en la presencia de Dios. Amén. Hombres que, hermanos, amén, intercedían, escuche bien, por el pueblo de Dios. Amén. Y nosotros somos personas que fuimos llamados, hermanos, por Dios para interceder, para predicar la palabra, para anunciar las virtudes que el Señor, hermanos, desató sobre nuestra vida, sobre la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Pero muchos de nosotros tenemos en poco. Dice la Biblia, hermanos, amén, que el padre de estos 2 jóvenes, Elí, escucha bien, le decía, muchachos, lo que ustedes hacen no está bien. Amén. ¿Y cuántas veces el pastor se para, hermanos, en un púlpito y les predica la palabra? Amén. Gloria a Dios. Y les habla lo que Dios, hermanos, demanda, lo que Dios quiere de nuestras vidas. Pero nosotros seguimos igual. Tenemos en poco las cosas de Dios. Amén. Y yo miraba, escuche la palabra. Y dice, hermanos, en el capítulo 2 de Primera de Samuel, el verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban, escuchen, las ofrendas de Jehová. Santo. Amén. Gloria. Y yo quiero decirle algo, mire, escuche. Nosotros no tenemos con qué pagar lo que Dios hizo por nosotros. Amén. ¿Sí? Cristo dio su vida por nosotros. Cuando nosotros nos presentamos a la casa de Dios, venimos a ofrecerle sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Escuche. Cuando nosotros nos presentamos aquí, le venimos a decir, Señor, aquí estoy. Vengo a presentar mi vida delante de tu presencia en agradecimiento. Vengo, Señor, a alabarte. Vengo, Señor, a glorificarte. Vengo a rendirme delante de tu presencia. Por cuanto no tengo con qué pagarte lo que tú hiciste por mí. Me diste la salvación. Me diste la vida eterna. Amén. Y a su nombre. Mire, escuche. Y yo miraba la palabra. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, que estos hombres menospreciaban el servicio a Dios.
Ellos menospreciaban, hermanos, las ofrendas, hermanos, amén, que la gente le daba. Dice la Biblia que, hermanos, amén, ellos mandaban a un ayudante, a un secretario, y le decían que le den las ofrendas. Y si no le querían dar, metían, hermanos, amén, un perol en la olla y sacaban la carne, amén, y se la llevaban a la fuerza. Y Dios, hermanos, amén, estaba triste, estaba mal, porque dice que la lámpara se estaba apagando. Ya nadie predicaba la palabra, ya nadie, hermanos, escuche, hablaba de santidad, ya nadie hablaba, hermanos, amén, que teníamos que arrepentirnos, que teníamos que convertirnos a Dios, que Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. ¿Cómo queremos, hermanos, que Dios nos use si nosotros tenemos en poco servir a Dios? Ya no queremos orar, ya no queremos, hermanos, escuche, servir a Dios, buscar a Dios, no queremos ayunar, no queremos, hermanos, santificarnos. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y yo miraba la palabra. Amén. Amén. Escuche, y dice la Biblia que había otra persona, otro joven, que era Samuel. Amén. Amén. Pero mire, antes le voy a leer una palabra. Mire lo que dice. En el capítulo 2, verso 30. Por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Gloria a Dios. Amén, y a su nombre. Amén. ¿Saben que yo miraba esta palabra? Y nosotros queremos que Dios nos use. ¿Es así o no es así? Gloria a Dios. Nosotros queremos que Dios haga milagros a través de nuestra vida. Nosotros queremos que Dios se manifieste. Pero escuche, dice la Biblia, hermanos, amén, porque yo voy a honrar a los que me honran. Amén. Y a los que me tienen en poco, lo desecho. Gloria a Amén. Dios. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos desechan a Dios? Toman en poco, hermanos, el servicio. Toman en poco el congregarse. Toman en poco, hermanos, amén, escucha, venir a los ayunos, servir a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Parece cualquier cosa. Bueno, hoy estamos bajo la gracia. Ya no estamos. No, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Amén. Amén. Mire, yo miraba la palabra y dice que este joven, hermanos, amén, servía, primeramente escuche, servía a Elí. Limpiaba, hermanos, amén, el templo, arreglaba el altar, preparaba todo. Él estaba allí, hermanos, como un sirviente. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y oraba a Dios y buscaba a Dios. Y ahí iba creciendo. Amén. Amén. Y Dios estaba con él. Amén. Y no solamente crecía en estatura, sino que Dios, hermanos, amén, estaba tratando con su vida. Dios estaba derramando gracia, virtud. Dios lo estaba preparando para lo que venía. Aleluya. Si nosotros, hermanos, estamos entendiendo en este tiempo que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tenemos que prepararnos, tenemos que servir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y mientras nosotros, hermanos, servimos a Dios, Dios va a desatar unción, gracia, virtud. Amén. Gloria a Amén. Dios. Nosotros vamos a ser personas especiales. Amén. Muchas veces queremos que Dios nos use, pero mire, dice la Biblia, hermano, que estos hombres hacían lo que querían. Y Dios dijo: no puede ser. Gloria a Dios. Se está viniendo un tiempo difícil, porque ya no hay quien predique mi palabra. Me tengo que, escuche, tomar uno para que predique mi palabra. Gloria. Y estaba allí, hermano Samuel. Y dice la palabra que él no conocía a Dios. Y no conocía la voz de Dios. Yo miraba esta palabra. Escuchen, dice la Biblia que Samuel oraba, Samuel servía a Dios, pero él todavía no había recibido, escuche bien, la voz de Dios. Dios no le había hablado. Dios, hermanos, escuchen, todavía no se había manifestado a Samuel.
Y muchos de nosotros venimos a la iglesia, conocemos la palabra, a veces servimos a Dios, pero Dios aún no se revela. Amén. Y un día dice la Biblia que Dios se reveló a Samuel. Y cuando Dios se revela, hermanos, lo llama. Y Samuel no supo distinguir, escuche, la voz de Dios con la voz del hombre. Gloria. Y muchas veces nosotros no sabemos distinguir la voz, hermanos, amén, de Dios a la del hombre. Gloria a Dios. Por eso es necesario que nosotros entremos, hermanos, amén, en el Espíritu. Amén. Nosotros debemos, como iglesia de Jesucristo, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Amén. Para poder conocer, hermanos, amén, escuche bien, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Y a su nombre. Gloria. Yo miraba la palabra y mire lo que dice la Biblia: yo voy a honrar a los que me honran. ¿Cuántos quieren ser honrados? Gloria a Dios. Mira al que está al lado tuyo y decirle: ¿querés ser honrado? Ya sos especial. Ya sos, hermanos, amén. Ahora mira al que está al lado tuyo. Mira, si estás pecando, deja el pecado. ¿Sí? Si estás haciendo algo malo, déjalo. ¿Sí? Y mirarlo de vuelta y decirle: Dios no te va a honrar. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Gloria. Escuche, yo miraba la palabra y dice la Biblia, hermanos, amén, que Samuel crecía delante de Dios y era íntegro. Gloria a Dios. Amén. Amén. Era una persona especial. Y todos nosotros somos personas especiales. Amén. Amén. Ahora mira al que está al lado tuyo y decirle: pero medio desobediente. Porque escuche, cuando nosotros, hermanos, amén, nosotros necesitamos servir a Dios, consagrarnos delante de la presencia de Dios, porque no somos cualquier persona. ¿Saben que hay personas que nos esperan que le prediquemos la palabra? Hay personas, hermanos, amén, mire, escuche, yo tengo, no sé si muchos de ustedes saben, un centro de rehabilitación. Y hace un año, y van a ser 2 años ahora, que tenía un muchacho. Este muchacho andaba en la calle. Lo conozco tenía 16 años, 15. Nunca le prediqué la palabra. Vivía, hermanos, amén, escuche, entre los tachos de basura. Vivía, hermanos, drogándose. Nunca le prediqué. Y un día iba cruzando la calle y le digo: vení. Y me dice: sí, pastor, porque me conoce. Le digo: ¿sabes que hay un lugar allá en tal parte así? ¿No querés probar? ¿No querés cambiar de vida? ¿Sabes que Jesús te ama? Y me dijo: lo voy a tener en cuenta. Se fue. Y a los pocos días, hermanos, vino a pedir pan en la panadería y vino en slip. No tenía nada. Hacía frío. Y la pastora le dijo: ¿no te querés ir a donde está el pastor? Y le dijo: bueno. Y lo metió a la iglesia. Lo hizo bañar, le dio ropa, lo tuvo hasta el otro día lo llevó para allá. Le hemos predicado la palabra, le hemos hablado la palabra. Amén. Escuche, yo, ahí está el hermano, pero ejemplo, lunes, miércoles y viernes ayuno. Gloria a Dios. Escuche bien, lunes uno ayuna hasta las 3 de la tarde, al otro día, el martes, otro ayuna hasta las 3 de la tarde, y así hacemos toda la semana. El que no quiere ayunar recibe disciplina. De sola a sola. Porque el único, hermanos, que cambia, el único que transforma es Dios. ¿Sí? Y yo miraba, hermanos, la palabra. Dice que estos hombres tenían el privilegio, tenían la honra de haber sido elegidos por Dios. Dios lo había llamado, hermanos, para que, escuchen, nunca falte en la presencia de Dios uno de la familia de Elí para que ministre delante de Dios. Y yo le quiero decir, Dios nos eligió, hermanos, y al elegirnos a nosotros eligió nuestra familia. Amén.
Dios. para que todos le sirvan a Dios. Amén. Sí que tenemos luchas, sí que tenemos pruebas, pero si le somos fieles a Dios, Dios se glorifica. Amén. Y yo miro la palabra, escuche, y le contaba de este joven, y yo le predico la palabra y le hablaba, y bueno, le hablaba de Job, cómo el enemigo se le presentaba a Job y le hablaba, y de dónde vení, y vengo de recorrer. Mire, le prediqué, y ese muchacho era bonito. Él no contestaba, él nunca peleaba, pero no le gustaba buscar a Dios. Había que exigirle para todo. Escuche, y hay cristianos que hay que exigirle que ore, hay que exigirle que venga a la iglesia, hay que exigirle que venga a limpiar, hay que exigirle. Escuche, cuando pasa eso en una vida, es porque no está preparado para servir a Dios. Gloria a Dios. Y sabe, escuche, y él era buenito, él no te hacía problema, pero anda a orar, anda a leer la Biblia, anda a hacer esto. 1 año y 8 meses. Estos días atrás me puse tan triste, hermano, porque me dijo, pastor, me voy a retirar. Quiero probar otra cosa, quiero ir a mi casa, quiero ir con mi familia. Y le digo así porque sí. Y me dice, sí, pastor, porque así como estoy no le sirvo a usted ni a Dios. Si usted no quiere consagrar su vida, si usted no quiere orar, si usted no quiere ayunar, si usted no quiere santificarse, usted no le sirve ni a Dios ni a la iglesia. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Se me seca la lengua. Gloria a Dios. Y sabe que en la triste le dije, ¿sabe lo triste que me pongo? Es porque te vas de esa manera. Porque te vas sin entender lo que Dios quiso hacer con tu vida. Y muchos de nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. ¿Por qué estamos dentro de una iglesia? ¿Por qué Dios nos sanó? ¿Por qué Dios nos libertó? ¿Por qué Dios nos transformó? Es porque Dios quiere usar nuestra vida. Es porque Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Amén. Y yo miraba esta palabra y dice la Biblia, yo voy a honrar a los que me honran. A los que me tienen en poco, lo desecho. Gloria a Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria Sí, a pero Dios. Dios tiene misericordia. Dios nos ama. Y yo miraba la palabra de Dios, hermanos, amén. Escuchen. Y Samuel dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Él estaba sirviendo, él estaba ahí, hermanos, en la casa de Dios. Él trabajaba, él limpiaba, amén, servía a sacerdote. Pero él no había conocido, escuchen, aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. ¿Y saben cuánta gente hay en la iglesia que no conoce a Dios? No conoce a Dios. Ni aún la palabra le es revelada. Amén. Amén. Por eso arrancamos para cualquier lado. Viene un vientito de acá, viene otro vientito de allá. Pero yo miro la palabra, hermanos, escuchen. Dice la Biblia. Y Samuel creció. Y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de su palabra. ¿Sabe? Yo miro, hermanos, amén. Y Dios nos quiere honrar. Dios te quiere bendecir. Gloria a Dios. Dios no solamente quiere, hermanos, manifestar su gloria en nuestra vida, en nuestra familia. Amén. Trayendo sanidad, trayendo prosperidad, trayendo bendición. Sino que también Dios quiere usarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere manifestar su gloria, su poder. Amén. Y sé que usted, hermanos, amén, vino buscando, escuchen esta noche, bueno, va a venir un predicador y vamos, amén. Yo lo que quiero, hermanos, en esta noche decirle, es necesario, hermanos, amén, buscar a Dios. Amén. En espíritu y en verdad. Amén.
está viniendo, Cristo viene. Amén. Y Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo viene a buscar una iglesia, hermanos, amén, preparada. Amén. Por eso en esta noche yo los aliento, hermanos, amén, a que se levanten. Sé que estos 3 días van a ser días especiales. Amén. Sé que mañana, hermanos, va a ser un día especial, hay un profeta, y el día domingo, amén. Amén. Pero escuche, yo en esta noche los aliento. Amén. A que usted pueda entender que usted es una persona especial, que usted es un hombre escogido por Dios. Usted fue llamado para, hermanos, anunciar las virtudes del cielo. Amén. Así que en esta noche los aliento de tal manera, hermanos, a que se levante en espíritu y en verdad. Amén. Y pueda servir a Dios, y pueda alabar a Dios, y pueda glorificar a Dios. Así que en esta noche no sé cuántos de ustedes vinieron necesitados. Vinieron esperando que Dios haga un milagro. Mas yo quiero decirle, hermanos, amén, que es necesario que nosotros podamos saber y entender que Dios está aquí para sanarnos, para ministrarnos. Amén. Dios está dispuesto a hacer la obra. Pero ¿cuántos de ustedes lo están creyendo? Amén. Yo no soy un predicador, hermanos, amén, de mucho rato, amén. Pero yo en esta noche quiero decirle, hermanos, amén, que no desprecie, amén, no tenga el foco. Escuche las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sírvale a Dios. Amén. Y hágalo de corazón, porque Dios lo va a honrar, Dios lo va a bendecir, Dios se va a glorificar. Dice la Biblia, hermanos, que Samuel le sirvió a Dios, que Samuel hacía lo mejor para Dios, servía a Elí. Y un día, hermanos, ¿saben? Dios se manifestó a su vida. Y por cuanto él, hermanos, era un hombre, un joven íntegro, un joven que servía a Dios de corazón, hermanos, ¿saben? Dios no dejó que ninguna palabra que salía de la boca de Samuel cayera por tierra. Y Dios te va a honrar, y Dios no va a dejar, hermanos, ¿saben? Que escuche, que lo que tú prediques o lo que tú hables caiga por tierra. Sino que Dios se va a glorificar y Dios va a manifestar las virtudes que ha puesto sobre tu vida. Amén. Y a su nombre. Póngase de pie, hermano. Bendito sea el nombre del Señor.